Ya, ahí sí quedó grabando la clase. Bueno, este es el mismo ejemplo, el mismo lugar. De hecho, ahí ustedes ven estos taludes, en este caso en particular, esto fue hartos años atrás, como 20 años atrás parece, si no más, espero que no más, pero parece que más, donde el material era bastante malo. De hecho, hubo problemas para preparar la subrasante, toda esta zona acá de donde va a ir el pavimento. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvo este proyecto. Aquí también, ¿cierto? Ligado a lo que estamos hablando, aquí se están haciendo ensayos. Aquí había un pequeño pavimento muy pequeñito, ¿cierto? No muy bueno el diseño, pero está, y lo que se está haciendo acá es una calicata, y posteriormente se hacen ensayos en ese suelo para identificar, ¿cierto? Sus propiedades y poder hacer un diseño correcto después del pavimento que va a ir arriba. Y esto se hace cada cierta distancia. Lo que se usa para el diseño de pavimentos es el manual de carretera, y ahí te dice cada cuánta distancia tienes que hacer estas prospecciones y qué tipo de ensayos debes realizar. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Ahí ustedes ven de nuevo una foto, y aquí en este caso, más que hacer un ensayo en particular, lo que está pasando es que el laboratorista que está acá está tomando una muestra de suelo. Miren ahí, vamos a hablar de esto con más detalle un poco más adelante, porque es re importante, esto es lo que nosotros tenemos que llevar al laboratorio. Y en este caso lo que está haciendo es sacar una muestra de este suelo y lo más inalterada posible. Se dan cuenta que está lo más inalterada posible para llevarla al laboratorio, y en el laboratorio aquí vamos a sacar una subparte de esta muestra de suelo y la vamos a ensayar y vamos a ver los distintos ensayos que tenemos disponibles en el laboratorio. Algunos de esos ensayos ustedes ya lo conocen, por ejemplo, el de consolidación, ¿ya? Pero vamos a ver otros, como los ensayos triaxiales, por ejemplo, ahora en el curso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada, profe. Súper. Bueno, esto es una pregunta para ustedes ahora. ¿Qué tipo de suelo ustedes creen que sea difícil sacar un bloque, una muestra así como la que se ve aquí en la figura? Eólico, Eólicos, ya. ¿Y como cuáles sería eso? arena, porque se ¿Cierto? demoró. Como las dunas, por ejemplo, las dunas ahí de Concón, las dunas ahí hacia el lado de Ritoque, ¿cierto? Las dunas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que yo hago esta excavación, yo hago esa calicata y trato de hacer este bloquecito. ¿Qué le va a pasar al bloque? Se desmorona. Se desmorona completamente. A no ser que esa arena tenga cementación. Por ejemplo, es posible en arenas también, muy parecida a las arenas que están ahí en Concón Reñaca, pero aquí en la ruta, creo que es la ruta 1, en Iquique, todo ese borde, esas arenas que si bien parecieran dunas, y son dunas, pero tienen un grado de cementación bastante fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir cementación? Que uno sí puede sacar esos bloques en esa arena porque tiene como cemento que une las partículas. Entonces, en algunos casos sí se puede, pero en el menos sacar estas, como sea, muestras en arena, pero en la mayoría de los casos no, como sería en el caso con Reñaca. ¿Ok? Aquí se ve otro tipo de suelo, un suelo más fino, aunque tiene ahí algunas partículas más gruesas hacia arriba, pero ya en la base se ve más fino. Y aquí lo que están viendo es un ensayo de veleta de corte que permite estimar la resistencia no drenada, y después vamos a ver qué es lo que es esta resistencia no drenada, pero eso me permite estimar la resistencia no drenada ahí en terreno, tal como está in situ, para no necesariamente llevar una muestra al laboratorio, sino que testear tal como está en terreno. Y vamos a hablar de distintos ensayos que podemos hacer en terreno, que la gran ventaja que tiene eso es que la muestra no se va a alterar. O sea, tengo ahí el suelo tal como está en la naturaleza, y eso es bastante bueno, ¿cierto?, para estimar cómo se va a comportar ese suelo. Eso es lo que vamos a tratar de hacer también en terreno. Vamos a tratar de ver estos sondajes CPTU, donde ahí nos va a permitir entonces ver las propiedades del suelo a través de ese sondaje directamente en terreno. Va, la barra. Perdón. ¿Dudas, preguntas?
Bueno, esta veleta de corte lo que hace acá adentro no se ve, pero tiene una paleta. Déjenme ver si puedo dibujar aquí. ¿Cierto? Esto lo que ustedes no están viendo está dentro del suelo, ahí, para esto. Y esto tiene una paleta acá, que si la miro desde arriba, esa paleta tiene dos paletas en realidad, una acá y una 90 grados. Y esto lo que yo hago, o lo que uno hace, ¿cierto? En terreno, es que uno gira esa paleta. O sea, si la miro desde acá, la estoy girando, esa paleta, y esa paleta entonces empieza a generar un corte alrededor de la paleta y alrededor del suelo, ahí. Y lo que uno mide acá, lo que hace esto es medir cuánto es el torque que soy capaz de generar, el torque máximo que soy capaz de generar al suelo hasta que esto falla. Y ustedes ahí cuando hacen el ensayo mueven esa paleta y de repente deja de tomar resistencia, pero queda grabado aquí cuál es el valor máximo de torque que fui capaz de aplicar. Y eso me dice la resistencia no de nada, que la vamos a ir comentando un poquito más adelante. Entonces son ciertos aparatos que tenemos que nos permiten, algunos en forma sencilla, algunos no tanto, determinar las propiedades del suelo. ¿Duda, pregunta? No, profe. Se muteó. Sí, no sé, es que es para que escuchar sus dudas o preguntas. Súper. Seguimos entonces. Bueno, aquí de nuevo otros ensayos también en pavimento. Aquí están haciendo un ensayo CBR. Tengo un alumno ahora trabajando haciendo ensayos de este tipo CBR y CPTU y haciendo una comparación entre lo que es el CBR y el CPTU para ver si podemos usar ensayos CPTU en vez de los CBR, que son más lentos, requieren bastante más preparación y hacen que sean bastante más lentos que el sondaje CPTU. Quizás podemos ver los dos en terreno o tratar de ver si este alumno nos puede cooperar y podemos ver los dos funcionando en terreno para que vean también ahí este tipo de ensayo CBR que se aplica mucho en el diseño de pavimento. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, se aplica una fuerza, y aquí estamos usando el camión, el camioncito 3/4 que está cargado adentro para que no se levante. Se aplica una fuerza y lo que uno va midiendo con un pistón que es normalizado, va midiendo cuánto este suelo se está deformando, cuánto es la carga máxima que uno puede aplicar. Y esa carga uno lo está viendo ahí con estos diales. Este es un cilindro de carga y me permite ver la carga en forma análoga, no es digital esto. Obviamente también hay digitales, pero lo normal es que sea así, análoga, y me permite ver entonces cuánto es la carga y las deformaciones que se están generando durante este ensayo. Y eso me da un número que se denomina CBR, y ese CBR es un input directo al diseño de pavimentos. Como les decía, el diseño de pavimentos es básicamente, bueno, cuántos son los espesores que yo requiero de pavimento, ¿cierto? Este material que puede ser hormigón o asfalto, cuántos son los espesores del material granular compactado. Todo eso me va a hacer significar el diseño de este pavimento, que obviamente tiene una implicancia directa en cuál es el costo que va a tener ese pavimento. Piense que son costos bastante fuertes. Un kilómetro de carretera puede estar entre 1 y 10 millones de dólares el kilómetro, entonces son costos bastante fuertes y obviamente el diseño de ese pavimento va a inferir directamente en ese costo de ese pavimento. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Sí, Sí, súper. profe. ¿Qué es lo que es? ¿Qué tipo de proyecto es este? ¿Dónde están situados aquí? ¿Qué creen ustedes que es? En el norte, yo creo. Como ¿En una el mina. norte? No sé. Perfecto. En el norte, ¿cierto? Esto es un proyecto minero, minería. Muchos, ¿cierto? De ustedes, que si bien no son ingenieros civiles en minas, van a dedicarse de alguna u otra forma a proyectos mineros. Y este de acá es un proyecto minero donde hay un edificio que se está generando y aquí, bueno, estos son lo que ustedes están viendo, el nivel de fundaciones que tiene este edificio. En particular, una de las cosas que tiene la minería, ¿cierto? Sobre todo acá en Chile, que es tan fuerte, es que las estructuras que se realizan para la minería son bastante grandes, son bastante robustas
Y en Chile tenemos los récords de muchas de estas estructuras. Por ejemplo, uno de los récords que tenemos es, nosotros hacemos en minería unos muros, que quizás se los muestro un poco más adelante, pero unos muros de tierra armada, y los muros más grandes del mundo de tierra armada son los que tenemos aquí en Chile. Ese es un récord. Por ejemplo, otro récord, los túneles subterráneos en el Teniente, ¿cierto? Y ahí tengo el cerro. Los túneles que tenemos ahí son los más profundos también que existen a nivel mundial. Y este diseño, los túneles, muchas veces también son civiles que están haciendo ese diseño para evitar que estos se vayan a caer, romper, desmoronar esos túneles. Y tengo que ver qué pernos, qué shotcrete, etcétera, tengo que poner a esos túneles. Entonces, es bastante interesante esto en minería porque son proyectos con una dimensión bastante grande y normalmente en Chile es donde tenemos los datos mayores, donde están estas obras mayores a nivel mundial. Así que es bastante interesante eso. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Qué tipo de estructura es esta que ven acá? ¿Un metro o algo subterráneo? No sé. ¿El metro de Santiago? El Metro Santiago. En particular, esta es la estación Quilín. No, Quilín, perdón, no. Quinta Normal. Esta es la estación Quinta Normal. Esto es bastante interesante. Aquí nótense que, cierto, por acá arriba, por ahí está el nivel del, y es un poquitito más arriba en realidad, pero por ahí está el nivel de la calle, o sea, aquí está la superficie, lo mismo por ahí arriba, ¿cierto? Y lo que se hace aquí, primeramente, cuando se hace este proyecto, es construir estos pilotes que ustedes ven aquí. Esos de ahí, lo que ustedes ven ahí. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Se quedó un poco pegado, pero ahora está ahí. Se Sí, escucha se un poco escucha bien. entrecortado. Voy a cambiar de internet. Denme un segundito. Me voy a cambiar de internet. Un segundo, me voy a cambiar de internet. No sé si ahora me escuchan. Perfecto. Sí, Ya. Bueno, si se escucha mal, pero debiese estar ahora bien, me avisan de todas maneras. Pero lo que estaba contando entonces, déjenme volver al lápiz, es que acá está el nivel de la calle, digamos, afuera, ¿cierto? La superficie, y lo primero que se hace, todo esto de acá, imagínense al comienzo, todo esto es suelo. En este caso son gravas, tal como se ve ahí en el borde, no sé si se alcanza a ver, todas son gravas, son las gravas de Santiago, gravas del río Mapocho, y se ve también gravas, son gravas, todo esto está lleno de gravas, todo esto no hay subterráneo al comienzo, ¿cierto? Y como les decía, lo primero que se hace en este proyecto son estos pilotes. Estos pilotes, entonces, y siguen hacia allá, ¿cierto? Hay un montón de pilotes ahí, etcétera, etcétera. Lo primero que se hace son esos pilotes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Está ahí el nivel de la calle, el terreno, y lo que uno tiene que ir haciendo acá es una excavación, como una excavación, si bien digo, como un sondaje, ¿cierto? Es una excavación circular, si la miro de arriba es así, y esto va con una máquina que se llama pilotera y va rompiendo el suelo, va sacando material, sacando material, sacando material, sacando material, lo dejo vacío. Normalmente para estas dimensiones, pilotes grandes, de más de 10, en este caso pueden ser 20 hasta 30 metros, eh, pongo una camisa metálica para que no se me desmorone esto, después ingreso con la armadura, ahí, ya mi dibujo quedó medio feo, pero ¿cierto? Tenía ahí el espacio que dejamos, y aquí ingresamos con la armadura, ¿cierto? Los fierros de este pilote, y finalmente empezamos a vertir el hormigón y se vierte desde acá del inferior hacia arriba, se va llenando, se va llenando, se va llenando esto, y al mismo tiempo que se va llenando se va sacando esa camisa metálica. Esta camisa metálica se va sacando, es un proceso bastante complejo. Estos pilotes van desde 25 centímetros y menos, en realidad hay micropilotes más chicos, y en este caso son pilotes que son hasta de 1 metro
y más de diámetro. En este caso me parece que eran de 1 metro. Y esto se va llenando de hormigón y finalmente entonces el hormigón, la armadura queda adentro y el hormigón va pegándose al terreno natural. Y eso es lo que ustedes ven ahí. La forma de estos pilotes es el terreno, la grava, todas esas, miren ahí se alcanza a ver todo eso, ¿cierto? Es ahí que había un bolón de grava y queda marcado el bolón de grava, etc. Si ustedes van, hay varios museos ahí en la Quinta Normal, de repente tratan de darse una vuelta, se han ido y váyanse en metro. Ahí pueden ver hoy en día esos pilotes tal como se hicieron en su forma original y se puede ver la forma y se puede ver cómo tiene la forma de la grava. Ahora eso es como que los barnizaron, ¿cierto? Que queden más bonitos, pero ustedes pueden ver ahí como la textura, que es básicamente la textura que me da la grava ahí de Santiago, ¿ok? Y ese es otro tipo de fundación. Este tipo de fundación de pilotes no lo vamos a alcanzar a ver en el curso, el diseño. Hay otro curso después que es de geotecnia aplicada, aquellos que quieran seguir conocimientos de esta área de geotecnia, que se dicta también en la universidad, donde calculamos este tipo de pilotes. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Pero toda la materia que vamos a aprender ahora de resistencia a suelo son obviamente necesarias para hacer el cálculo de estos pilotes. ¿Alguna duda del proceso constructivo de esto del metro? ¿Les parece interesante esto que lo primero que se hace son estos pilotes y después se va poniendo todo el resto? Y después se va a ir excavando aquí, se va siguiendo hacia allá, se va siguiendo con la excavación. Y mientras tanto arriba aquí está lleno de edificios, está lleno de cosas y la idea es que no se den cuenta que nosotros estamos construyendo acá abajo. ¿Alguna duda, pregunta? Nada, profesor. Súper. ¿Dónde estamos aquí? Se ve como para el norte. Antártica. ¿En el norte? Ah, no, pensé que era nieve. Es que buena, parecía nieve, ¿verdad? Parecía la Antártica. Bueno, en la Antártica me ha tocado la suerte de estar también en proyectos y no hay estructuras tan grandes como las que se ven aquí. Y esto es el desierto de Atacama. Este es el desierto de Atacama. Estas son instalaciones de SQM. Hay dos grandes industrias ahí en el desierto de Atacama, SQM y Albert Marle. ¿Cierto? Las dos compiten por el desarrollo de esto, principalmente del litio. Y aquí lo que ven es una estructura, ¿cierto? Aquí hay un montón de estructuras que necesitan ellos para hacer el proceso de los distintos minerales. Y estas estructuras están fundadas sobre este salar. Y este salar ustedes pueden ver que el tipo de material que hay abajo es ese, que son sales, esta es una muestra sacada a 21 a 23 metros de profundidad, son sales con distintos contenidos de suelo. En este caso en particular, en esta foto, ¿cierto? Es más sales que suelo, se ve bastante blanca. Ustedes pueden ver ahí más arriba, hay más suelo que sal, pero ustedes pueden ver que son sales con mezcla de suelo. Entonces, bueno, obviamente aquí hay un problema de fundación, ¿cierto? ¿Y cuál podría ser ese problema, creen ustedes? ¿Quién me dice cuál puede ser el problema que se puede ver enfrentada esta industria aquí de SQM o Albert Marle en su práctica profesional? ¿Y dónde viene la geotecnia ahí importante? Que el problema puede ser que el suelo sea muy inestable. ¿Ya? ¿Qué puede hacer que sea inestable este suelo? ¿La lluvia? ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede provocar que como se deshaga más fácil el material que la sal ahora, en este caso. Ya, déjenme un segundito, voy a buscar una foto para mostrarles. Un segundito, me acordé ahora y creo que la puedo encontrar. Mi computador está un poco lento, parece. Ahí sí.
Ya, ahora sí va, perdonen. Ahí se ven distintas muestras, tal como le estaba mostrando yo, sales del mismo sector. Y esta foto es la que quería mostrar, era esta la que quería mostrar. Bien. Este es ese material, este es el material de fundación que hay debajo de esa estructura industrial. Y esta sal que ustedes ven aquí tiene una resistencia súper fuerte. De hecho, aquí pueden ver, llegan a cargas, miren, 6.000 kilopascales, o sea, 6 megapascales, 7 megapascales. O sea, es considerable, es casi como el hormigón, súper fuerte, comparado con un suelo, ¿cierto? Es bastante fuerte. Sin embargo, miren esa muestra, cuando uno le deja caer agua potable, agua industrial, agua común y corriente, sobre esa muestra, miren lo que pasa con esa sal, que era súper resistente, parecía hormigón, miren lo que queda. Se disuelve todo el contenido de sal, queda el suelo ahí libre, pero la verdad que ya no tiene ninguna resistencia porque queda completamente libre. Por lo tanto, pasamos de tener algo que era muy resistente a algo que no es resistente. Entonces, aquí vamos a ver una esquemita de lo que está pasando ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué usamos pilotes en este caso y no usamos fundaciones directas de esta estructura? Porque ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Una fundación directa podría ser, porque es muy resistente, pero ¿por qué no tenemos que irnos aquí a estos pilotes? ¿Quién me dice? ¿Cómo fue, perdón? Que como yo les decía, estas sales, que aquí estamos, estas estructuras que ustedes veían ahí en la foto, podrían descansar sobre estas sales directamente, porque tienen una resistencia súper fuerte, alta. No van a tener ningún problema cuando instalen este edificio al instalar sobre estas sales. Sin embargo, como les mostré en las fotos, normalmente usamos estos pilotes o estos micropilotes que transferimos cargas hasta una mayor profundidad. De hecho, las transferimos aquí bajo el nivel que se llama de salmuera. Pues en el desierto ahí hay un nivel donde hay una salmuera, es una mezcla, no es de agua, sino que es salmuera, es decir, tiene un gran contenido de halita, de sales, esa agua. Entonces, ¿por qué es necesario transferir esas cargas hacia abajo si es que aquí este material es bastante resistente? Por lo soluble que es la sal. ¿Ya? ¿Y qué podría pasar entonces? Y me voy a volver a la foto de la estructura. Estos son problemas que uno tiene que resolver y visualizar Puede, antes en ingeniería civil. puede ser porque el material de abajo tiene siempre el mismo comportamiento. No necesariamente. Pero como el material de abajo está siempre bajo la napa, no tiene el problema que se vaya a disolver como en la parte de arriba, ¿no? Ya, perfecto. ¿Y por qué se podría disolver en la parte de arriba? Porque una lluvia y la tierra, o sea, el agua pasa por abajo, ¿no? Ya, está bien, pero estamos en el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. Y la humedad, Este es un edificio industrial. ¿Qué puede pasar en un edificio industrial? Puede corroer el metal, la sal, Sí, pero ese es problema ese es para otro curso, ¿cierto? y hacerse vacíos. Eh, pero mire, aquí lo que pasa, más que nada quiero que visualicen, ¿cierto? Aquí, este es un complejo industrial. ¿Qué hay siempre en un complejo industrial? ¿Qué necesitan probablemente siempre en un complejo Agua. industrial? Agua. Siempre va a haber agua. Va a haber agua para transportar materiales, va a haber agua, incluso va a haber agua porque aquí a lo mejor van a instalar las duchas de los trabajadores y los trabajadores se van a duchar aquí. Y aunque no lo crean, déjenme mostrarles fotos de lo que pasa después. Déjenme aquí un De segundo. hecho, profe, si me equivoco, usted una vez lo dijo, ¿Mm? que es peor un goteo constante que una lluvia fuerte. Sí, bueno, Entonces, al aquí final puede pasa ser eso. como el error de que una cañería esté mala y eso puede generar algo peor. Exactamente. Déjenme aquí ver si tengo algunas fotos para mostrar. Déjenme un segundito. Pensaba que me pongo a hablar de temas y empiezo a buscar las fotos ahí, empiezo a improvisar. Y espero encontrarlas. Un segundito. Bien, estas fotos no son muy buenas, pero son. Estas son fotos más o menos recientes. Estamos viendo un problema que está ahora. Ay, no, espera. ¿Dónde está la foto? Perdí la foto.
Y no sé si están viendo la foto ahora o no. Se agrandó la foto, ¿no? No, No. pero por lo menos la Vale. carpeta. Ya. La ahora sí. carpeta. Ahí sí. Bueno, miren, Sí. Ya ahí sí. Sí. ya. Bueno, no todos estos edificios, los más antiguos, de hecho, no se generaron esos pilotes, entonces estaban descansando ahí en nada. Y aquí ustedes pueden ver uno de esos edificios, y aquí se ven, bueno, obviamente sales, trabajan con sales, todos estos procesos industriales que trabajan con sales, pero esas sales las mueven con agua de un lado a otro, y aquí ven zonas donde hay sales y aguas, y todas estas zonas de acá de repente se inundan con agua industrial. Lamentablemente justo no tengo aquí, no eran las mejores fotos. Déjenme ver si tengo otra. Denme un segundito. Miren, les voy a mostrar eso sí. Antes de eso, la siguiente foto. Aquí hicimos unos experimentos. Bueno, debajo de ese edificio que les mostré, hoy en día existen cavidades de 6, 7, 8 metros de profundidad. Esta parte de acá, déjenme un poquito. La voy a... Ya, este es un botadero. Esto, bueno, les cuento un poquito para atrás la película. Este material que se ve aquí, que es un material que sacamos del botadero, ahí se ven unas calicatas, calicatas en el suelo de fundación, calicatas en el material en sí, en el botadero. Esto fue 15, 17 años atrás, una cosa así, cuando hicimos este proyecto. Y aquí lo que ustedes ven es la muestra después de un ensayo triaxial, que lo vamos a analizar un poquito más adelante, que es un ensayo que me permite determinar las características, resistencias y de deformación de este material, que es necesario para hacer el diseño. Este material, ¿por qué es un botadero? Porque este material existe en muchas zonas, esto está en Piedra Roja, en ciertas zonas Chicureo, existen muchas zonas ahí que tiene este material superficial, y el problema con este material es cuando ustedes le agregan agua, se hincha. Son materiales que se llaman expansibles o expansivos. Y por lo tanto, si ustedes fundan su casa sobre ese material, que pasó en las primeras casas que se generaron ahí en la zona, después con la lluvia o después cuando regaban, cuando tenían una piscina, etcétera, les quedaba una parte de la casa se empezaba a hinchar y por lo tanto se empezaba a deformar y la otra no, y ahí se generan asentamientos diferenciales y ustedes lo van a ver, o lo han visto ya en análisis estructural, que los asentamientos diferenciales generan cargas en las estructuras que son bastante fuertes que pueden llegar a hacer fallar esa, esa casa, ¿sí? O un edificio también, etc. Entonces, en gran parte, debería ser en todas, cuando se ubica ahora este material, se saca ese material, no es tan profundo en muchas partes, por lo tanto se puede sacar y se va a botar ese material, no sirve mucho como es expansivo, se va a botar a estos botaderos y en esta zona existe este botadero que empezó acá, ahora hoy en día ya tiene una altura bastante mayor y ahí lo que se hizo el diseño hasta dónde podían llegar con ese botadero ahí en el sector, y para eso se usaron estos ensayos triaxiales para determinar esa resistencia del material. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta idea. Entonces lo que nosotros vamos ahí a aprender es, bueno, primero es decir, qué tipo de ensayo, en este caso el triaxial, hay distintos tipos de triaxiales, cómo yo, ¿cierto?, saco esa muestra, cómo yo la llevo a terreno, qué tipo de ensayo hago dentro del laboratorio o en terreno para obtener las propiedades de ese material, y después lo que vamos a aprender en el otro capítulo es, bueno, ahora que tengo esas propiedades de los ensayos de laboratorio o de terreno, cómo determino la estabilidad de estos taludes, que es este botadero que aquí todavía se ve chiquitito, pero ahora ya está por allá arriba, está por el cielo ya, no me acuerdo el exacto, pero pueden ser 100 metros de altura. ¿Cómo determino ahora que esto sea estable, cuando estático, cuando venga un sismo, cuando vengan lluvias, etcétera, etcétera? No sé si tienen alguna duda. Entonces, ustedes al final de este curso debiesen ser capaces de calcular este tipo de estructuras como estos botaderos, por ejemplo. Que no es muy distinto a lo que harían cuando, por ejemplo, hicieran el diseño de una represa. Por ejemplo, si esto se está en el Cajón del Maipo, el embalse del Yeso. ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? También el embalse del Yeso es un material puro suelo, es lo que genera ese embalse. Les voy a mostrar fotos, porque ya he mostrado muchas fotos.
¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? No, profe, todo bien. Súper. Todo bien, profe. ¿Se están incentivando en aprender o no? O sea, si nos lleva a la Antártida, profe. Bueno, pero después pueden ir ustedes solos, esa es la idea. Pero lo que voy yo es que, se dan cuenta, vamos a pasar por esto de, bueno, cosas de primero ver cómo es la resistencia del suelo, cómo saco esos parámetros de resistencia, y después lo vamos a ocupar en proyectos reales, ya sea, como estábamos viendo antes, ahí en la Antártica, en el desierto de Atacama, en Cajón del Maipo, donde sea, ¿cierto? Es la misma secuencia que ustedes van a tener que usar. Aquí ven otro caso. Esto es cercano a Valdivia, un poco más al norte de Valdivia. Este es el río San Pedro, y este es un proyecto de una represa. Y aquí el problema, lo que ustedes ven acá, todo esto, estos son las obras estos son unos túneles que se generan, se construyen antes de generar la represa. Aquí la represa va a ir, déjenme cambiar ahí la goma por un puntero. La represa va a ir por ahí, más o menos. Mirando las fotos, vamos a estar por aquí, la represa. Y estas estructuras se generaron antes, se hicieron estos túneles donde se desvía, el río pasa por acá. Obviamente, para construir la represa tengo que sacar el agua de esta zona y la desviamos antes de la zona donde vamos a construir la represa, y los desviamos por fuera, por dentro del cerro, y eso es lo que ustedes ven aquí en estos túneles, ¿sí? Y después seco entonces toda esta área y puedo construir mi represa. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya. Sí. El problema fue, y donde llegué a participar yo, el problema fue en que empezaron, ¿cierto? Como todo gran proyecto, esto es una represa, un proyecto grandote, esto es una represa, todo esto que es de hormigón, no es de suelo como el embalse del yeso, de hormigón, pero aquí el problema está en los taludes que ustedes ven aquí, que sufrían una deformación continua. No es una deformación que ustedes dijeran aquí yo estoy parado y el cerro nos está cayendo encima. No son capaces de darse cuenta que se está moviendo, pero se estaba moviendo. No me acuerdo, aquí me perdonan el exacto, pero del orden de centímetros por mes. Ponte tú más o menos 1 centímetro, 2 centímetros por cada mes se estaba moviendo acá, este cerro. Lo cual ustedes no son capaces de distinguir. O sea, ustedes pasan aquí un día, pasan al otro y no se dan cuenta que eso se está moviendo. Pero como van a construir esta represa aquí en esta zona, esos 1 o 2 centímetros al mes generan que esta represa, por muy buena que ustedes la hagan, es tanta la fuerza que genera este cerro que van a terminar achurrascando, no tengo una mejor palabra, la represa que estarían construyendo, aunque sea de hormigón. Por lo tanto, lo que había que hacer era detener ese movimiento. Y lo que ustedes ven aquí es, aquí se hicieron sondajes y aquí hay unos inclinómetros que esto se está midiendo el movimiento en el tiempo, ¿ya? Eso es lo que me está mostrando esto, cómo se está moviendo esto en el tiempo. Y aquí ustedes se dan cuenta, hacia abajo ya no hay movimiento, desde este punto hacia arriba hay movimiento. Hicimos varios de esos sondajes en distintos puntos y con eso pudimos determinar esta superficie de falla. Porque este material está fallando, no falla así rápido como se ven los videos de repente en YouTube, pero está fallando. Y por lo tanto había que estabilizar esa zona. Y aquí ustedes ven algunas figuritas vamos a ver más adelante, de programa de análisis de taludes que nos permiten calcular esta resistencia de taludes en este tipo de proyectos. Entonces, finalmente, este tipo de software o este tipo de cierto análisis que vamos a aprender a hacer más adelante, sirve para el botadero que vimos anteriormente o sirve para estas laderas naturales, cierto terreno artificial que era el botadero, o estas laderas naturales que en este caso, en este sector. No sé si tienen alguna duda, consulta sobre este proyecto. Profe, en estos proyectos donde se ve un bosque frondoso, por lo menos, ¿no es un inconveniente las raíces de los árboles? Buena pregunta. En general, no. Pero sí te voy a decir otra cosa. A ver, en laderas de bosques forestales, cuando tú piensa que esto no era este proyecto, sino que aquí tienes un sector forestal, donde la dueña es una forestal, y por lo tanto ellos cortan estos árboles en algún momento.
¿Se entiende la idea? El, Sí, el ef- sí, se entiende. el efecto que hay ahí, más que las raíces, que sea negativo, el efecto de las raíces es positivo. Y hay otro efecto que tú al cortar estos árboles, que si tú ves, aquí hay una lluvia fuerte, estamos cerca de Valdivia, por ejemplo, hay una lluvia fuerte, todo las ramas de los árboles, las hojas, etcétera, evitan que esa agua caiga en forma directa en el suelo. Entonces, cuando cortan ese material, se generan dos efectos. Una, que el agua cae directo y por lo tanto satura mucho más rápido el terreno. Y dos, las raíces, como ustedes cortan el árbol, pierden resistencia. Y esos dos efectos son efectos negativos, el agua cae más rápido y las raíces pierden esa resistencia y por lo tanto se generan muchas veces fallas en proyectos forestales cuando ellos talan los árboles. ¿Sí? Y eso es algo que tienen que verificar en terreno las forestales para evitar estas fallas de taludes producto después de que hacen las talas de los árboles. No sé si se entiende la idea y no sé si contesta tu pregunta. Sí, sí se entiende. Súper. Así que bueno, las raíces, más que un efecto negativo, es un efecto positivo normalmente, que nosotros en ingeniería civil no lo tomamos, pero sí en proyectos forestales hay que tener cuidado porque claro, cuando lo cortan, esas raíces se pierde esa resistencia y además el agua cae en forma directa. ¿Alguna otra duda con este proyecto, esta foto? ¿Alguna incógnita? Estos proyectos reales, así que aprovechen de hacer preguntas ahí. No, no debería tener, como hay tanta humedad, ese muro como unos hoyos para que pueda pasar el agua dentro del mismo muro para que no se acumule como la presión del agua. Espera, ¿dónde sería eso? ¿Se me puede repetir porque no te Sí, entendí? no, en el muro ¿Ya? ¿Aquí? como una zona donde se ve que hay harta agua, entonces harta agua fluye por el cerro, o sea, genera presión en el muro. ¿No deberían haber como unos tubos para que lo atraviesen? ¿O cuándo se usan esos tubos? Perfecta, muy buena la observación. Sí, se llaman drenes, ¿cierto? Déjame ver si tengo alguna foto. Déjame ir a ver esa foto. Si me das un segundo, voy a tratar de buscar las fotos, más fotos de ese mismo proyecto. Cuando yo trato de hacer esto, acuérdense, los que ya han estado en clase conmigo, a veces me resulta, hoy día me han resultado todas, pero hay veces que me resulta y hay veces que no me resulta. Pero vamos a tratar. Normalmente cuando me pongo a hablar mucho ya no me resulta. Así que me voy a meter en silencio. En un segundito estoy tratando de ubicar, de acordarme cómo se llamaba ese proyecto. Ya, no me acordé, pero me acordé que escribí un paper de ese, así que vamos a ver si encuentro el paper. Conferencia en Gringolandia. Perfecto, qué maravilla. Vamos a ver si encuentro la foto aquí. Estas son fotos perdona, empecé aquí, busqué carpeta y estoy buscando fotos, son del proyecto. Lo que tú te refieres ahí, tengo fotos de sondajes acá del proyecto que yo les comentaba, y esos sondajes del interior los instrumentamos con esos inclinómetros que mostré algunas mediciones. Ahí está el muro, te das cuenta, esa es la foto grande que tenía de frente, aquí está el muro, y ahí no se alcanza a ver mucho, pero vamos a ver si es que tenemos otra foto mejor, pero ahí se ven unos palitos, se ven unos puntitos, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, sí se ve. Ya, esos son drenes, pero vamos a ver si es que hay alguna foto mejor. Ahí está la misma foto, parece que les mostré anteriormente. Ahí se ven algunas fotos de sondaje. Ahí está. ¿Ven? Ahí están lo que tú ves aquí, que en realidad, más que drenes, en realidad usamos la palabra, en este caso son como barbacanas, que el único objetivo que tiene es que, dado que estoy haciendo una pantalla impermeable, que es este shotcrete con una malla que se ve ahí, para evitar que las presiones de agua se acumulen detrás de esta pantalla,
generamos estos orificios donde el agua ahora puede pasar libremente y no se acumula la presión detrás. Si no, en zonas lluviosas como Valdivia, esta agua se puede empezar a acumular detrás de este muro y las presiones del agua pueden ser mayores incluso que el empuje del suelo. Entonces, bastante complejo, bastante complicado. No sé si eso contesta tu pregunta. Miren qué lindo ahí el profesor, cómo está. Este es el geoturismo, miren qué bonito. Esa fue la cabaña que arrendé cuando me quedé en ese proyecto. Miren qué lindo. Y más encima me pagan por ir ahí. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? ¿Hay alguien ya que quiere ser geotécnico después de esto, no? ¿No? Ojalá que convenza a alguien. Pero miren la cara de alegría que tengo yo ahí. No los convenzo. Pero hay sondaje. Es muy entretenido esto. Claro, no pueden pensar que van a andar limpios, eso sí, porque de hecho me ha tocado subirme el avión embarrado entero, si toda la gente me mira con cara de dónde salió. Miren, ahí están los drenes, mira, todo lleno de estas barbacanas. ¿Sí? ¿Contesta eso tu pregunta? ¿Estamos bien o no? Sí, sí, gracias. Estamos mirando, miren, lleno de barbacanas. Miren, ahí las deformaciones están generando, esas deformaciones están con tantas roturas ahí en ese muro. Es un pique que se debe generar vertical hacia abajo. Todo este talud acá se estaba moviendo, este de acá también. Había que detenerlo. Miren qué bonito el sector. Bueno. ¿Vamos bien? Sí, súper. ¿Se ve ahora el PowerPoint o no? Sí, profe. Sí. Súper. ¿Alguna otra pregunta de este proyecto? ¿No? Ahí está. Ya. Bueno, taludes también, ya no me acuerdo. Esto creo que era la quinta región, no me acuerdo bien ya de qué era ya. Pero también un proyecto ahí de estabilidad. Esto creo que eran unos botaderos también. Los de la quinta región, más interesante. Los que se ubican, bueno, los de Santiago también pueden ubicar en la zona, obviamente. Esto en Valparaíso, frente a la caleta del Membrillo. Y estamos durante la construcción de todo el área para dar paso a un edificio que ya no me acuerdo cómo se llama el edificio, pero es un edificio que está ahí al frente de la caleta del Membrillo, un edificio bastante alto. De hecho, al momento de su construcción, al menos, esto tiene que haber sido 10, 15 años atrás, era el edificio más alto en la región de Valparaíso. Borde Bahía creo que se llama este edificio. Ya, puede que me esté confundiendo, pero aquí se estaba haciendo el espacio, aquí se excavó, todo esto que ustedes ven acá después se excavó para dar paso o espacio al edificio. O sea, se comieron el cerro para poder hacer paso a este edificio y ahí obviamente ustedes tienen que garantizar la estabilidad de estos taludes que en algunos lados eran absolutamente verticales. Ahí lo que ustedes ven, esos puntos ahora no son barbacanas, sino que son anclajes. Estos anclajes, aquí déjenme cambiar. Estos anclajes lo que hacen, ¿cierto? Son unos cables que van metidos hacia adentro del terreno, ahí, y estos se anclan, ¿cierto? Se pegan al suelo, al terreno ahí, y acá va una placa, y esto hace entonces que esto evite que esto se genere una falla hacia allá del terreno. Y ahí ustedes pueden ver, hay varios anclajes que se repiten, aquí también en este otro frente también lo mismo, y se usaron entonces para estabilizar ese terreno. ¿Dudas, preguntas? Aquí en el sur, taludes, fue bastante interesante este proyecto porque aquí se sacaron las muestras de suelo, se llevaron al laboratorio, se supone que estaba todo bien hecho y daba la estabilidad, pero sin embargo se volvían a generar estas fallas que se ven aquí, se daban de nuevo y así en otro kilómetro más allá de nuevo, y no sabían por qué, si estaba todo hecho como debía ser. Pero lo que no se estaban dando cuenta es que había un flujo de agua y ese flujo de agua generaba fuerzas adicionales sobre esta pared. Ahora,
eso es lo que hay que tener en cuenta, que el flujo de agua en suelos no genera fuerzas que dependan de la cantidad de agua que esté saliendo. No dependen del caudal, sino que simplemente dependen de cuáles son los niveles de agua que ustedes tengan. Entonces ustedes pueden tener aquí, como en este caso, que salían gotitas casi imperceptibles al ojo humano, y estaban generando una fuerza bastante fuerte. Y en otros sectores, en otros proyectos, pueden ustedes ver un chorro de agua bastante fuerte, y obviamente eso es más claro de que está generando una fuerza, pero no es sinónimo, ahí lo vamos, bueno, ustedes lo vieron también, lo conversamos en algún momento, esas fuerzas de infiltración, no es sinónimo el caudal, las fuerzas de infiltración, sino que es el gradiente hidráulico lo que genera ahí esa fuerza. Entonces aquí pasaba eso, y un análisis de taludes, de nuevo en este caso proyecto vial, tiene una banqueta, ustedes pueden ver, y había problemas con la estabilidad en este caso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Este es el primer curso que tienen hoy día o en el semestre, o ya tuvieron alguna clase hoy día anteriormente? Segunda clase del día. Segunda clase, ¿y la primera de qué fue? De formulación y evaluación de proyectos. Creo que se llama ramo. Ah, entretenidos son esos cursos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, bueno, todo lo que vimos anteriormente fue mostrarles el tipo de proyectos que ustedes después, finalizando este curso, debiesen ser capaces de comenzar a resolver. Fundaciones, taludes, muros de contención también, ¿cierto? Bueno, vieron anclaje, varias cosas que con los datos o con el conocimiento que ustedes van a ir adquiriendo en este curso debiesen ser capaces de hacer el diseño finalmente. Obviamente, en la realidad es que con el curso ustedes lo que tienen son las bases, y después con la práctica profesional van adquiriendo confianza y van adquiriendo ciertos conocimientos adicionales para poder hacer estos diseños por sí solos. Como les decía, normalmente cuando uno parte, no parte haciendo los diseños solo, uno parte ayudando a algún ingeniero, y de a poquitito, ¿cierto? Uno va adquiriendo conocimientos, se me fue la palabra, experiencia, y ya puede empezar a hacer los diseños solo. Pero es importante, por eso normalmente, sobre todo en esta carrera de ingeniería civil, se valora mucho la experiencia. La experiencia es bastante importante, y es una carrera donde muchas profesionales tienen, ¿cierto?, muchos años, y uno ve profesionales que tienen 70, 80 años y siguen siendo súper activos, porque la experiencia es súper valorada en esta carrera, mucho más que en muchas otras carreras, realmente, ¿cierto? Uno sabe que en otras carreras dicen aquí, el profesional con los años se está poniendo caro y lo reemplazan por gente más joven, ¿cierto? Bueno, en civil normalmente eso no es tan así, se sigue valorando, ¿cierto?, la experiencia, el participar en distintos proyectos. Uy, me salió que la conexión es inestable, ¿me están escuchando mal? No, para nada. ¿No? ¿Todo bien? Si es que se escucha mal, me Todo avisan. bien, profe. Ya. Y me cambio, no, como me moví, se desconectó el internet del celular y se puso el de la casa, no. Entonces, bueno, lo anterior era para contarles qué es lo que vamos a hacer en el curso, para incentivarlos un poco, ¿cierto?, a lo que queremos lograr, y que les va a servir si se quieren dedicar a esta parte de la vida profesional, al diseño de lo que es la geotecnia. Si no, aunque no se dediquen al diseño de la geotecnia, si se dedican a la parte estructural, de todas maneras van a tener que convivir con esto, y debiesen tener un buen background de lo que significa todos estos problemas geotécnicos, porque se los van a enfrentar de todas maneras, aunque no tengan que hacer el diseño, se los van a enfrentar en los proyectos profesionales. Lo que vamos a hacer ahora, en los siguientes ratos, va a ser empezar a hacer un repaso del concepto de esfuerzo efectivo, un repaso de lo que es consolidación también.
¿ya? Que es necesario para después empezar a ver entonces de cómo determinamos la resistencia en suelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien se acuerda de lo que era el esfuerzo efectivo? ¿No era la suma del esfuerzo que hacía la tierra más el agua? Perfecto, ¿cierto? No es la suma, pero tienes la idea. El esfuerzo efectivo en realidad, lo voy a poner al revés para que sea la suma. El esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo, y ahí sí sería más la suma, de la fuerza del agua. Entonces, cuando hablo de la fuerza efectiva, lo que me quedaría el REN, en vez de la suma, sería la fuerza total menos lo que contribuye el agua. Y me salió, era la misma letra, pero me salió distinta. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando tengo, acuérdense, un elemento de suelo, tengo aquí este suelo, y este suelo aquí está lleno de agua, aquí voy a cambiar de color, todo esto está, todos los poros aquí están llenos de agua. ¿Por qué vamos a considerar que el suelo está lleno de agua? ¿Alguien se acuerda? ¿Cierto? O Porque es el peor saturación. caso posible, ¿no? Exactamente. El peor caso posible en cuanto a resistencia del suelo es aquella en que esté llena de agua. Y incluso, ¿cierto? En los botaderos, que yo les mostré ahí del desierto de Atacama, por ejemplo, cuando ustedes hacen sus diseños, el Senagiomin les pide verificar que eso esté con el material saturado, que es la peor condición que cuando llueve fuerte. Si no, les dice, bueno, en realidad esto no corresponde, y calcule esto con el material saturado. Entonces siempre se hace con el material saturado, que sería la peor condición en cuanto a resistencia y deformabilidad. Cuando aplicamos una carga, ¿cierto?, en este material ahora, que es una mezcla entre partículas sólidas, que son estas que dibujé aquí, y el agua o los poros que están llenos de agua, esa fuerza total, esa tensión total se va a, ¿cierto?, transferir a la interacción entre partículas, y se va a transferir también a lo que pasa aquí en el agua. Entonces, eso es lo que me genera ahora la tensión efectiva, que sería lo que es entre partículas, y la tensión total es la suma de la tensión efectiva más la presión del agua, ¿cierto? Y si se acuerdan, ¿cierto?, cuando yo aplico una carga inicialmente en este elemento de suelo, que tiene partículas y agua, cuando aplico una carga a un edificio, lo que sea que ustedes estén construyendo, ¿quién toma la carga inicialmente? ¿Se acuerdan de eso? El agua. El agua. El agua inicialmente, porque no puede escapar. Estoy hablando de inicialmente, pueden ser microsegundos o puede ser meses, dependiendo del tipo de suelo, ¿cierto? Si son arcillas, eso se va a demorar mucho. Si son grava, esto va a ser microsegundos, se va todo el agua, se disipa inmediatamente. Pero en teoría, inicialmente, entonces, toda esa carga la toma el agua, hasta que esa agua empieza a escapar, se empiezan a disipar esas presiones de poros, bajan estas presiones de poros que inicialmente eran altas porque toman toda esa carga que estoy aplicando, y esa carga se empieza a traspasar entonces a las partículas de suelo. Y esas cargas que se traspasan a las partículas de suelo, bueno, puede hacer que este material falle. Por ejemplo, si yo tengo un terreno plano, y tal como ustedes vieron ahí en esas fotos de la carretera, por ejemplo, nosotros vamos a hacer ahí un corte para generar espacio a esa carretera. Todo eso que ustedes están viendo aquí, un corte, estamos sacando ese material. Todo ese material ahí lo sacamos, lo excavamos, y aquí es donde va a ir la carretera, ¿cierto? Inicialmente, el suelo que está acá al lado, bueno, si está, sobre todo si es material arcilloso, no se da cuenta que ustedes sacaron todo ese material, porque toda esta carga extra que está tomando ahora los taludes, la está tomando el agua, ¿ya? Pero finalmente, cuando se empiezan a disipar esas presiones de poro, ese suelo empieza a tomar esas cargas, y ahí puede generarse entonces esta superficie de falla que vamos a ir viendo más adelante, y fallar este talud. Entonces implica, y esto lo hemos visto en terreno, que ustedes pueden construir ¿cierto?, esta excavación, dejarla ahí, está todo bien, y resulta que al tiempo después, semanas, días, meses, se produce la falla sin ninguna carga adicional aparente, sin que llueva, sin que venga un temblor, sin nada aparente. Lo que está pasando es este fenómeno que empieza a tomar, ¿cierto?, a disiparse esas presiones de poros, y empieza a tomar la carga el material
el suelo, las partículas en sí, que es lo que a nosotros nos interesa analizar. ¿Se entiende la idea entonces? ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Entonces, repasen, por favor, el concepto de esfuerzo efectivo. Acuérdense que el suelo siempre falla en tensiones efectivas. Eso lo vamos a seguir repitiendo ahora porque vamos a ver resistencia al suelo, se va a mover esa falla del suelo. Siempre el suelo falla en tensiones efectivas. Siempre, para tener deformaciones en el suelo, va a ser cambio en esas tensiones efectivas también, ¿ya? Y ahora, este fenómeno siempre se da también, de que se generan presiones de poros, y lo que vamos a tener que ver es qué tan rápido se disipan esas presiones de poros. Y ustedes vieron consolidación entonces en el curso anterior, para que lo repasen un poquitito, y con eso vimos qué tan rápido se disipan esas presiones de poros. También vimos asentamientos en el caso de fundaciones. Ahí vimos lo que era el ensayo de consolidación, el odómetro, ¿cierto? Donde poníamos una carga y aumentando esa carga y veíamos qué tan rápido se deformaba este material, ¿cierto? Esta deformación vertical. Y esa deformación era, como esto está saturado, es básicamente qué tan rápido está saliendo el agua expulsada. Está saliendo aquí el aparato. Eso me genera entonces qué tan rápido se deforma, es qué tan rápido sale el agua, y por lo tanto eso depende de la conductividad hidráulica principalmente de ese suelo. Arcillas, este proceso de formación de consolidación es lento, en un ensayo puede estar semanas, y en una arena este proceso es muy rápido, basta que esté minutos y se genera toda la deformación final que voy a tener. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Ninguna. Súper. Y acuérdense entonces, aquí vimos, ahí tienen que, porque cuando veamos fundaciones más adelante lo vamos a ocupar esto de nuevo, y se va a dar como conocido, ¿cierto? Vimos estas fórmulas de deformación, vimos, ¿cierto? Esta zona de precarga, esta zona virgen de deformación en los ensayos de consolidación, vimos esta presión de preconsolidación que está acá también. Todos esos conceptos tienen que tenerlos ahora incorporados, van a ser importantes y nos van a servir para ver cuando ahora calculemos una fundación, cómo se va a sentar esa fundación en el tiempo, por ejemplo. Entonces, repasen eso de la consolidación y factores claves como, ¿cierto?, estos valores del C sub C, C sub S, perdón, C sub C de este lado, C sub S de este otro, o C sub R, no sé cómo lo llamamos, la presión de preconsolidación, cómo se obtiene esos parámetros, etcétera, etcétera. Pero lo importante es saber que la consolidación es el proceso en que yo tengo el traspaso de agua, perdón, de carga, desde el agua hasta el esqueleto del suelo. Ahí está de nuevo, ¿cierto? Ahí está un ensayo donde empiezo a cargar el material, y aquí se produce un quiebre, un cambio, porque aquí el material en el pasado nunca estuvo en cargas tan grandes como esta hacia el lado derecho, y por lo tanto se deforma mucho más. Y ahora cuando le quito la carga, como ya había tenido estas cargas, se deforma menos, se da cuenta, y también se recupera menos. Otra pendiente aquí. Entonces esta pendiente acá es la que llamamos C sub C, y esta pendiente aquí es menor, C sub R o C sub S, ahí no me acuerdo cómo la llamamos en su tiempo, pero ustedes pueden ver ahí. Entonces se genera este fenómeno en el tiempo. Esto aquí no hay tiempo, pero acuérdense, también tenemos curvas que van a generarse en el tiempo. ¿Dudas? Profe, ¿dónde podríamos repasar eso? Voy a subirles ahora entonces un capítulo del Holtz donde sale lo que es consolidación para que lo puedan repasar. ¿Parece? Muchas gracias. Súper. Bueno, ahí está lo típico del ensayo de consolidación. Acuérdense que son unas pastillitas chicas de 2 a 3 centímetros de espesor, diámetros de 5 a 8 centímetros, son muestras chiquititas. Lo que tratamos de hacer son muestras inalteradas, así como de esos bloques que les mostré inicialmente en la foto, y vamos haciendo incrementos de carga, o sea, aumentando la carga normalmente cada 24 horas. Métodos para determinar la presión de preconsolidación, vimos método de Casagrande principalmente, y ahí en el curso anterior explicábamos entonces cómo obteníamos esta presión de preconsolidación. No voy a ver en el detalle, pero
Ahí nosotros lo determinamos y entonces ustedes pueden calcular con esta teoría de la consolidación cuánto es el delta E, el cambio en índice de poros, que es lo que estamos viendo aquí en este gráfico, y con el delta E, acuérdense que podíamos calcular un delta H, que era el asentamiento. ¿Cierto? Que venía de esa ecuación de acá. Y este delta E lo calculan, ¿cierto? Con estos parámetros C sub C y C sub S. Pero aquí es vital saber esa presión de preconsolidación, porque obviamente en un lado estoy con la pendiente C sub S y por el otro lado estoy con pendiente C sub C. ¿Ok? Así que ahí, para que varias cosas ahí que no voy a entrar en detalle, pero acuérdense de hipótesis que teníamos de esta teoría de la consolidación y veíamos cómo se disipaban las presiones de poros en el tiempo cuando teníamos consolidación, y ahí vimos parámetros como el C sub B, coeficiente de consolidación, que me dice qué tan rápido va a pasar. Y ahí calculábamos entonces esta consolidación. ¿Cuánto vamos a tener un 90%, por ejemplo, de consolidación? ¿A las cuántas semanas, a los cuántos meses, a los cuántos años? Y ahí este parámetro C sub B era importante de determinar para determinar entonces qué tan rápido era este proceso. Lo mismo que teníamos antes. Y ahí vimos gráficos de este estilo. No tenemos un factor del tiempo T. No sé si se acuerdan bien o no, pero ahí por eso les estoy mostrando esto para que hagan un repaso. Factor del tiempo T y el grado de consolidación que me permitía calcular el asentamiento en el tiempo. Entonces yo tenía el asentamiento en el tiempo, era este grado de consolidación, calculaba yo el factor del tiempo adimensional T, y era entonces este U que me estaba dando acá, este eje Y, multiplicado por el asentamiento total calculado. Y el asentamiento total calculado sale directamente de estas curvas que teníamos acá, con esa ecuación, ¿cierto? Este sería el delta H, sería el asentamiento total. Entonces aquí podemos calcular en un tiempo cualquiera, a las 3 semanas, a los 6 meses, lo que sea, cuál sería el asentamiento que voy a tener, dado que conozco, calculé el asentamiento total y que puedo derivar cuál sería mi grado de consolidación en un tiempo cualquiera. ¿Ya? Ahí, para que vayan repasando. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Ninguna. Súper. Probablemente algunos van a tener dudas, pero ahí para que den una vueltecita, ¿cierto? Y repasen esto de la consolidación, que es importante tenerla en mente ahora para los siguientes capítulos. Ahí está la ecuación de consolidación. Esa solución de esa ecuación, acuérdense que me dan este tipo de curvas, que de nuevo depende de este factor dimensional del tiempo. Y lo que le estaba diciendo ahí, asentamiento en el tiempo, entonces que podemos calcular lo mismo, el mismo gráfico de ahí. Estas eran las distribuciones de presiones de poros iniciales que teníamos. Nosotros, ¿cierto?, nos concentramos en los casos más sencillos, pero acuérdense que teníamos drenaje doble o drenaje simple, que era importante, porque eso en la ecuación donde el C sub B tiene un valor de H, un H de escape del agua, y va al cuadrado, o sea, en esa fórmula es importante si es que era drenaje doble, ¿cierto?, que tiene escape para los dos lados, ¿se acuerdan? En ese caso el H es la altura media de esa capa, o drenaje simple, por ejemplo, que escapa solo hacia abajo o hacia arriba, y en ese caso el H es la altura completa de la capa. Y hay un cambio bastante fuerte entonces, porque está al cuadrado esto. Entonces los tiempos son completamente distintos si es drenaje doble o simple. ¿Alguna duda? Estas son las mismas curvas que teníamos antes, pero en tabla. No, vamos a mostrar. Ahí está el factor del tiempo, para que se acuerden un poquitito. Ahí está el C sub B que se obtiene en el laboratorio. Ese es el tiempo real del proyecto. Y este es el H que yo les estaba comentando, que va a depender de las condiciones de drenaje simple o doble. ¿Dudas? ¿Preguntas de la clase de hoy? ¿Alguna consulta en general del curso? ¿Alguna consulta de lo que vimos? Yo tengo una duda, pero está un poco desviada. No importa, dale nomás. ¿Cuándo el suelo licuaba y puede pasar en la calle? Sí, puede pasar. A ver, el suelo licúa
Voy a tratar aquí de hacer un dibujito. Ahora tengo una alumna trabajando en el tema. Bueno, el suelo licúa cuando tienes las siguientes condiciones. Primero, napa en el suelo, quiere decir que hay una napa más o menos superficial. Solo se va a dar licuación cuando el suelo está saturado, entonces normalmente es cuando implica cuando está abajo la napa, y se da también cuando el suelo es suelto, tiene que ser un suelo que no está muy denso, tiene que ser suelto, y el otro componente primordial es que se da cuando hay terremoto. ¿Ya? Eso es lo que quiero representar ahí en el terremoto, es para un lado y para el otro, hay terremoto y eso me da la fuerza. El terremoto lo que hace entonces es que ustedes tienen ahí, acuérdense, la tensión total es una tensión efectiva menos la presión de poros, y el terremoto lo que hace es que esta presión de poros se empieza a aumentar, sobre todo en suelos sueltos, porque el suelo suelto, acuérdense que la presión de poros, no se acuerdan porque todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver ahora en este curso, cuando son suelos sueltos, el exceso de presiones de poros que se empieza a generar es positivo. Entonces aquí, cuando viene el terremoto, empieza a aumentar la presión de poros, la tensión efectiva básicamente es la misma, y por lo tanto, perdón, esto me equivoqué, aquí era tensión efectiva acá, y esta tensión total, ahí me equivoqué, perdonen. Entonces la tensión total se mantiene, pero como la presión de poros aumenta, la tensión efectiva empieza a disminuir. ¿Se entiende esa idea? Entonces el terremoto lo que hace es que aumenta esas presiones de poros, la tensión total, que es el peso del suelo que hay ahí, se mantiene, y la tensión efectiva en el suelo, dado que estas presiones de poros empiezan a aumentar, disminuye. ¿Se entiende? Y lo que vamos a empezar a ver ya en el curso es que la resistencia del suelo, tau resistente, es igual a una cohesión más la tensión efectiva por una tangente de un ángulo que vamos a llamar ángulo de fricción del suelo. Estos son los parámetros de resistencia, cohesión y ángulo de fricción. En suelos no cohesivos como las arenas, esto es cero, suelos no cohesivos, la resistencia es básicamente entonces esta tensión efectiva por ese ángulo de fricción. Como durante el terremoto las presiones de poros aumentan, la tensión efectiva disminuye, te das cuenta, el tau resistente empieza a disminuir y se puede llegar a ser cero. Por lo tanto, como no tiene resistencia al corte, ese material, esto se comporta como si fuera un líquido. Y eso es la licuefacción. No sé si se entiende ahí la idea. Sí, profe, muchas gracias. Súper. Bueno, es un problema muy importante ese en Chile. El terremoto del 2010 se vio licuefacción en más de 100 lugares. Acuérdense, el terremoto fue con epicentro en el sur y se vieron licuefacción para ese terremoto desde La Serena hasta Valdivia y más al sur, producto de ese terremoto, y en otros terremotos también se ha visto licuefacción en distintos sectores. Entonces, un fenómeno bastante importante. Ese también lo vemos en el curso de geotecnia aplicada, el detalle de cómo calcular cuándo se genera o no licuefacción y cómo resolver el problema en la práctica profesional. En este curso no lo vamos a ver en detalle. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Del curso en general? ¿De la materia?